Descubre la vida a través de los ojos de aquellos que han vivido más que nosotros. Hablando con Gigantes, con Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Aloha familia, esto es Hablando con Gigantes y somos Raquel Muguerza y Leonardo Herrera. Como saben, nos tienen en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde tendrán pequeños contenidos que serán únicos para cada red social y además pueden ver el episodio completo, donde pueden visualizarlo en YouTube y escucharlo en Spotify y también otras plataformas. Así que nada, el día de hoy tenemos un gigante, cuéntanos Leo. Hoy vamos a conversar con un gigante, aquí entre ustedes y nosotros, entre gigantes, con un hermano, un amigo gigante, José Rodríguez, que está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Contentísimo de compartir este momento con ustedes y tener la oportunidad de hablar un poquito de lo que es la vida. Claro que sí. De lo que ustedes tan cariñosamente han llamado gigante. Cuéntanos un poquito, José, de ti. ¿Quién es José? José es un joven porque nunca va a añejarse. Maravilloso. Es como un buen vino. Mientras más añejo, más rico se siente. Que nació en ese pueblo nuestro tan hermoso, San Francisco de Macorís, hace ya 70 abriles. Parece que fue ayer. Hace un ratito. Sí, un poquito. Ha llovido bastante. Quien siempre fue amante de todas las cosas que significaran retos. Y uno de los retos que tuve que plantearme fue el hecho de que en mi vecindario en San Francisco todos los niños lo que aprendían era un oficio. Uh-huh. Y yo desde pequeñito dije, yo no voy a ser obrero. Y me empeñé y me decía, voy a ser médico, porque vivíamos justo en los alrededores del Hospital San Vicente. Y enciendo jeringuillas viejas que encontrábamos allí, agua que yo encontraba, se le inyecté todas las gallinitas y los pollos. ¡Ay, Dios mío! Así empezó mi historia como médico que ejercí por más de 40 años. Qué bien, qué bien. Excelente, José. Pues sí, como ustedes saben, hoy tenemos a este gigante del que vamos a disfrutar y del que estoy segura que nos va a traer muchas cosas interesantes de las que hablar, porque como ustedes saben, en este espacio buscamos romper con esas ideas preconcebidas que se tiene sobre las personas mayores y que han tenido más experiencia y más vida que nosotros y por lo tanto también tienen muchos más saberes y muchos consejos que darnos y sobre todo experiencias tanto importantes como divertidas que contarnos. Entonces, para eso estamos aquí, para disfrutar de eso y para romper con esa idea de que en esa etapa del ciclo vital todo es lo mismo y nada que ver, todo lo contrario. Igual que en el resto de etapas, somos todos diferentes, diversos y únicos, y de eso vamos a disfrutar hoy. Bastante con este gigante que ya tiene, me decía José, ahora mismo 70 abriles. 70 abriles. Wow. Maravilloso, José. Y a propósito de esos 70 abriles que han vivido muchas experiencias, ¿verdad? Han visto muchas cosas, desde ser médico como niño a luego ser médico durante en la vida real. Sí. Hay algo, bueno, que te queremos preguntar, y esta pregunta gigante, a lo largo de ese recorrido de tu vida, ¿cómo tú has visto el tema de la amistad? ¿Qué ha pasado? Y te pregunto así un poquito rápido, porque en estos días, dentro de tantas crisis que estamos viviendo los seres humanos, espiritual, de identidad, de tanto vacío, para mí la amistad es una cosa maravillosa. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ha vivido eso? ¿Qué es eso para ti? Tú que tienes muchos abriles. Para mí ha sido realmente muy, muy grandioso contar con una amistad que me ha durado toda la vida. Resulta de que yo me alfabeticé con una amiguita del barrio, nos alfabetizamos. Había una profesora ahí en el Alto llamada Doña Mercedes. Y
todos los niños del barrio pues nos ponían en esa escuelita y ahí conocí una amiga que es más que una hermana. Yo tengo más conexión con esa persona y no nos hemos perdido nunca. Y yo tenía 4 años y ella tenía 6 y todavía somos uña y dedo. Qué maravilla. Y ha sido maravilloso ganarse esto. Y qué bueno que me has hecho esa pregunta porque las personas cada vez tienen menos confianza en eso tan importante. Para mí los amigos son las personas que elegimos como nuestros hermanos por elección. Totalmente. Porque los hermanos de sangre, eso no los elegimos. Pero cuando tú dices, ese es mi hermano, esa es mi hermana, eso tiene peso. Sí. Wow, y que ustedes hayan iniciado esa amistad desde niños, porque, bueno, todos tenemos muchos amiguitos de niños, y eso va desapareciendo con el transcurrir del tiempo, y que todavía esté, eso es una maravilla. Solamente en este lapso de casi 66 años, nos perdimos una vez y fue cuando yo tuve la idea de continuar mis estudios en España, donde hice parte de mi carrera universitaria, y cuando en ese intervalo nos extraviamos y perdimos como unos 3 o 4 años. Y ella se empeñó en encontrarme. Nos habíamos mudado de San Francisco, ella se había mudado a Santo Domingo y fue ese intervalo. Luego nos perdimos como 2 años, ya un poquito más grande, ya estábamos en nuestros 30 y tantos años. Y ella llegó a Nueva York y sabía que yo estaba viviendo en Nueva York. Y a los 3 días de estar allí me buscó, me encontró. Ella empezó a hacer como el FBI. Yo lo encuentro, lo busco y me encontró. Qué maravilla. Y qué bueno eso que cuentas de que las amistades no es estar muchas veces ahí siempre, constantemente. Igual que todo en la vida tiene sus procesos y quizás en algún momento se distanciaron, pero por esa amistad y ese cariño y ese amor que se tienen volvieron a conectar. Sí, y seguramente como el primer día. Sí. Que aunque hubo ese distanciamiento en unos años, al volver a verse, seguro sintieron como si se hubieran visto hace un día. Efectivamente. No me haga pensar que estabas por ahí. Así ha sido esas 2 ocasiones que han sido las únicas que nos hemos separado. Y sí. Qué bueno, cuando te encuentras con el amigo y que no te reclama. Yo tengo amigos así también, que, bueno, por cosas de la vida, ¿verdad? Compromisos que cada quien tiene muy distintos, pues uno se distancia en espacio. Y cuando nos juntamos, es como si no hubiera pasado ni un día. Totalmente. Y entonces eso es maravilloso. Que te encuentras con un amigo que no tiene la necesidad de reclamarte, ni tú encuentras eso, que te perdiste, que te ha perdido, que me ha dejado. Entonces, cuando tú te encuentras, como el caso tuyo, que te separaste un tiempo de esa gran amiga y luego se juntaron, y yo he vivido esa experiencia, Raquel también, cuando te encuentras con el amigo, que no, como si no hubiera pasado más que un día, y quizás han pasado años, como yo tengo caso, y hablamos de lo mismo, nos reímos de lo mismo, contamos la misma tontería, siempre nos estamos recordando de lo mismo, siempre volvemos a ese pasado de la escuela, y lo contamos con tanta alegría y como si fuera nuevo siempre. Hacemos el mismo chiste como si fuera nuevo. Y para mí es nuevo y para él también y los demás también. Y eso es maravilloso. Lo es, ciertamente. Mira, yo tengo una anécdota con ella que ella me quería matar. Nosotros caminábamos a pie desde el área del Hospital San Vicente, para los que conocen San Francisco. Saben que es una distancia muy grande. Hoy día no, porque San Francisco es tan grande hoy. Pero en aquel entonces eso era lejísimo. Venir desde cerca del hospital a la escuela Manuel María Castillo, que queda por ahí cerca de la policía. Y eso para nosotros era... Pero yo era como un poquito travieso. A mí me gustaba hacer maldades. Y entre esas, en la calle Castillo, que ahora creo que tiene otro nombre, habían unas cantidades de casas que eran como residencias y tenían timbres.
Y a mí me encantaba tocar los timbres, hasta que un día agarraron a mi amiga acusándola de que ella timbró. Y ya la gente estaba cansada. y irónicamente a ella fue que agarraron porque yo era más veloz. Y ese día me quería matar cuando llegó a Ay. Eso nunca lo olvidé. Le dejaste el problema. Le dejé el problema. Sí, esas cosas pasan. Y eso que no tienes cara de haber sido travieso, realmente. Bueno, lo que sucede es que hay que tener carita de bonachón para que la gente crea mucho en ti. He hecho buen trabajo. La gente, una de mis cosas es que la gente confía en mí. Qué bien. Sobre todo para hacer maldades así de ese tipo, como los niños, que es verdad que los que tienen más cara de buenos son los que más engañan. Eso es cierto. Eso pasa. Y volviendo a lo de las amistades, es cierto, por ejemplo, en mi caso, yo que vivo lejos de mi país, muy, muy lejos, pues sí me ocurre que obviamente hay un distanciamiento con las amistades, porque es que lo hay físicamente. Y gracias a que ahora pues las redes sociales, el propio internet, WhatsApp, todos los medios de comunicación que tenemos, permiten que uno siga conectado, pero igual estás en otra franja horaria, en otra vida, en otro todo. Entonces es imposible que no haya cierto distanciamiento. Pero yo agradezco muchísimo esas amistades que quizás he llegado a pasar hasta el año entero sin saludarnos, quizás solo para el cumpleaños y a veces ni eso. Sí. Pero no hay ningún rencor al respecto, solo hay amor, comprensión y cariño. Y cuando nos volvemos a encontrar es justo lo que ustedes decían. Parece que estuvimos el día anterior tomando un café. Sí, no hay ninguna sensación de que ha habido un año sin comunicación y eso es una maravilla. Recuerdo de mi infancia que había una canción muy hermosa que precisamente hablaba de eso y decía: parece que fue ayer que eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Una canción cariñosa, pero porque el amor también es como una amistad. Totalmente. Una amistad íntima. Debe serlo. Las parejas que no tienen esa conexión, pues obviamente se están perdiendo de disfrutarse un poquito más. Sí. Totalmente. Y José, una cosita. ¿Tú has sentido algún cambio en las amistades como a lo largo de la vida? O sea, me refiero, ¿has sentido que ha cambiado la manera en la que uno hace amigos, como cuando era adolescente o después en una etapa más adulta o ahora? ¿Sientes que han cambiado incluso quizás el tipo de amistad que uno crea en este momento? En mi experiencia, no. Uh-huh. Lo único que he cambiado es que para mí es un poquito difícil bregar con las personas de mi generación. Uh-huh. Por el hecho de que la mayoría se han metido a religión, viven rezando, tienen unos intereses que para mí no concuerdan, porque yo sigo estacionado en mis 20, mis 30, ¿tú entiendes? Y me siento con la misma energía, me tiro, me canto, me bailo, yo me gozo todo. Entonces hay muchas personas contemporáneos míos que ya no hacen ese tipo de cosas. Y para ellos, yo entonces me siento como, ay, estos viejos. Yo encajo más con la gente de las generaciones de ustedes. Totalmente. Que son como más míos. Cuando yo le comenté a ciertos amigos que tengo, compañeros de la universidad, el año pasado, cuando cumplí mis 69 años, uh-huh, yo dije, me lo voy a celebrar haciendo algo único que yo no haya hecho. Digo yo no he ido al Pico Duarte. Yo escalé el Pico Duarte. Estamos hablando de 3.100 metros, que son más de 10.000. Y no es cualquier cosa el Pico Duarte, mira. 10.000 y pico de pies. Yo le he subido y no es cualquier cosa. Creo que no. Yo no me monté en mulos, ni me tuvieron que cargar. No te niego. Hubieron momentos que se me trancaban las piernas, creo que a todos. A cualquiera, créeme, no era cosa tuya ni la créeme que no, era a todos. Y decía, pero este loco, ¿a dónde más va a hacer? Y digo, yo todo lo que pueda mientras el cuerpo lo permita. Claro que sí, esa tiene que ser la actitud. Y mira que el Pico Duarte, como te digo, es el pico más alto de... Sí, es para gigantes, totalmente. Porque es el pico más alto del Caribe. O sea, no estamos hablando de una colinita y ya. No. Qué reto, ¿eh? Y qué bien que sí, que ese deseo de seguir experimentando cosas nuevas se mantenga. Porque eso es una de las cosas
que más se arrastra con esa percepción, ¿no? de esta etapa de la vida, donde uno piensa que, bueno, ya, lo vivido se vivió y ya no queda nada más por vivir. Ay, y es todo lo contrario. Queda todo por vivir, todo lo que se pueda, como bien dices. Efectivamente. Yo voy por lo menos 5 veces a la semana a un gimnasio y en el gimnasio todos los que van allí me conocen, la mitad del gimnasio, porque yo nada más me falta empezar a copiar de ciertas amistades famosas que tengo que no andan firmando autógrafos. Ponerme a firmar autógrafos es lo que me falta. Pero todos los retos allí en el gimnasio yo lo hago y yo tengo esa facilidad. Pero qué maravilla, José, vas a tener que darnos tu rutina a nosotros, porque estamos nosotros más flojos que tú, mucho más flojos. Mira, nos vas a tener que entrenar tú, vamos a... Sí, claro que sí, con gusto. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y qué bueno, qué manera más interesante la de José de celebrar su cumpleaños, los 69, con ese reto de subir a esa altura sobre nivel de mar, que yo no la hago tan fácil. Yo vivía en un piso de 4, en un cuarto piso. Y bueno, ese subir y bajar me tenía a mi compañera ya. Oye, me teníamos hasta agujetas para que tú veas la flojera que tenemos. De verdad. Sí. Ay, pero si ustedes son unos críos, como dicen los españoles en tu país, son unos críos. Sí, somos unos críos realmente. Nos vas a tener que entrenar, créeme que sí, vamos a aceptar ese reto. Y hablando de cumpleaños, que señala José, el año pasado y este año ya tú cumpliste los 70. Sí, en marzo. ¿Y cómo lo celebraste? Ya que ya me da curiosidad saber. Este año iba a ser tirando en paracaídas. José, pero me tienes que avisar, yo quiero. Sí. Ese es uno de los planes que yo quiero hacer y tengo que encontrar con quién vamos a tirar. Y se me dificultó. Yo he hecho el intento en varias ocasiones. Sí. Sí. Y digo, cuidado si es que no me puse un poco en cábulas. Digo, cabaloso yo a esta edad. Cuidado si es que no me conviene, pero sí he logrado hacer cantidad de travesuras, montar en helicópteros, me tiré en Canadá de un puente que hay en las cataratas del Niágara con unos grilletes aquí. ¡Ay, Dios mío! Colgando en una correa y eso fue... Tú eres peor que uno, pero mucho peor. Eso no lo hago yo. No. Mira, yo lo del paracaídas sí, y vamos a hablar tú y yo para ver si montamos el plan. Sí. Pero lo del puente como que no me da mucha confianza. Yo creo que me quedé un poco traumatizada. Yo creo que ya no lo vuelvo a hacer porque tú sientes que se te sale todo de sí, adentro. No, yo me imagino. Y eso que yo toda mi infancia la pasé mareado. Yo no podía, cuando en mi casa mamá y papá se inventaban viajes para Nagua, a la playa. Yo decía, yo no voy. O a Santiago a ver la abuela. Mi abuela vivía en Santiago. Y eso era tremendo porque yo tenía dificultad con en menos de 2 o 3 cuadras la gasolina me mataba. Sí. Te Y ponía de mal, adulto todo hice así y cambié todo. A mí en los parques de diversiones yo buscaba qué era lo más difícil que había. Todo lo que eran retos que a nadie le gustaban. Pero José es como yo en eso. Eres como yo en eso, José. Soy igualita. A mí me encantan los parques de atracciones y ese tipo de cosas y siempre busco la peor atracción. Los retos. La más alta, la más rápida, la más todo. La más complicada, esa. Yo una vez estaba en Canadá y nos tiramos en una atracción que en ese momento era muy nueva. Ahora me imagino que eso estará por todas partes. Eso ya es hace muchos años. Que era como un tirachinas humano. Donde te agarraban, te levantaban así como un tirachinas. ¿Cómo le dicen aquí? Aquí es un tirapiedras. Un tirapiedras, ok, sí, en español se dice tirachinas. Entonces te estiraban así a lo alto, y luego te lanzaban así. Y eso era impresionante. No, y a mí, yo feliz, a mí eso me encantó. Bueno. Y todo eso me encanta. Y de hecho nosotros, cuando hemos ido a España, más de una vez hemos ido a un parque de atracciones de allá, que es uno de los principales, que se llama PortAventura, en Barcelona. Y yo, mira, soy como una niña y yo me monto en todo y en lo más difícil. Pero tenemos aquí otro caso que no disfruta tanto, ¿verdad? No. Sí, porque hay personas que se ponen muy aprensivos. No, yo para eso, honestamente, no sirvo. Sí, Leo sufre mucho, él se queda abajo, lo mira. Yo me monté en un barquito. Y luego me fui a un lugar caballito de niño. Eso, prácticamente. Y lo disfruté ahí.
en un espacio de niños, en el carrusel, en la cosita. Sí. Es así, cada uno tiene sus personalidades. Pero mira, yo voy a hacer aquí, como dicen aquí, coro, me voy a juntar con José para todas esas cosas. Bueno, yo veré la foto de usted. Mira, habían unos en Punta Cana, tú tienes la oportunidad de montarte, son como unos paracaídas en un bote. Y te alan y... sí, como que va... Y Sí, te como va planeando. elevando. Y eso es maravilloso. Ese puede hacerlo. Sí, pues, ese es muy bueno. Tenemos que hacerlo. Para que vaya haciendo calentamiento. Eso es. Y lo lleva a él. Claro, entonces vamos a hacer una preparación. Sí. Una preparación para luego seguir incrementando. Bueno, yo sigo en mis motoconchos aquí, que también son riesgosos. También es adrenalina, no nos vamos a engañar. Que los motoconchos aquí también son de adrenalina. Son riesgosos, pero bueno, yo lo manejo. Bueno. No, y son de adrenalina, porque yo tuve una experiencia cuando yo llevaba muy poco tiempo aquí. Pues imagínate, se nota cuando uno no se maneja aquí. Aparte de que se nota que uno es de fuera, Claro. si encima no te manejas, también se nota que no hay ese tigueraje que ahora sí he podido desarrollar más o menos para manejarme. Pero yo recuerdo que un motoconcho, que era un motoconchero muy joven, yo necesitaba ir de un lugar a otro a trabajar y me dijo, y tenía que llegar rápido. Entonces pedí un motoconcho así rápido, ven, no sé qué, me monté. Y entonces el muchacho, no sé para qué, si para lucirse, para hacerme pasar un mal rato o para que le agarrara y me abrazara, que es probable que sí. Puede ser. Yo me temo que esa fue la causa. Puede ser. Él se puso a levantar el motor. Ay, no. Sí. Se puso a levantar el motor y no una vez, sino como 4 veces en lo que me llevaba de camino. Mira, a mí casi se me sale el corazón, el hígado y el cerebro por la oreja. Yo no sabía qué iba a Pero hacer. logró su objetivo. Segurito que tú apretaste. Que si apreté, yo lo abracé, que casi le sacó el higadillo. Yo me iba a morir. O sea, yo ni sabía que le iba a hacer eso. Y cuando me dijo, agárrate, dije, pero ¿será que va a acelerar como para adelantar o algo? Y cuando él levantó eso, yo me agarré por mi vida. Que mira, yo creo que hasta lo sumí así de tanto apretarlo, Dios mío. Mira, eso fue un susto terrible. Pero nada, experiencias que tocan vivir aquí. Bueno, tiene anécdotas para cuando lleguen tus años de gigante. Eso es importante vivir todo eso, es así. Qué bien. Caíste en la garra del tigueraje tú con el motoconchero. Sí. Bien. Volviendo, José, al tema de la amistad. Y bueno, ya tú nos has dicho que hay una diferencia entre tú y otros que se han asumido de manera distinta de tu contemporáneo. Han caído en ese, ¿verdad? En ese esquema que hay de cómo debemos de comportarnos nosotros por edades y cuando somos adultos mayores, como que se dice que hay que comportarse de tal o cual forma. Y tú has enfrentado eso porque... Bueno, debo confesar que ciertamente eso es como un reto. Yo soy de los que tienen en vez de diferentes caras, yo tengo diferentes vestimentas, porque yo uso ropas que son apropiadas para un público, pero no para otro. Sí. Y a mí me gusta salir a bailar, pero eso lo aprendí de mi padre. Mi padre era un hombre que bailaba muchísimo. Y después que mi mamá falleció, que murió primero, él se sintió como que tenía 20 años y que podía tirar, cantar, bailar. Qué bien. Y eso se iba en la zona oriental a un sitio que se llama el Palacio del Son o algo así. Un sitio donde va la gente a bailar la noche entera. ¿Será la música son de los domingos? Sí, pero aquí, en un lugar que hay un club, que se baila eso, la gente va. Pero mi papá era muy buen bailador y entonces... su mayor satisfacción era que le hacían fila y le pedían no, pero resérveme una pieza. Pero claro, o sea, se hacían fila, eso es que era un experto, eso es una cosa. Entonces yo aprendí en parte cosas así de él, las que yo le criticaba, porque yo recuerdo cuando yo estaba bien jovencito y él ya era un hombre casi, 50 y tanto, que eso era un viejo. Mi amiga y yo le decíamos a su mamá y a mi mamá, ay, qué vieja, estas viejas sí son necias. ¿Y sabe qué edad tenían? Después hemos calculado y eso ha sido chocante.
Su mamá tenía 30 años y mi mamá 29. Y nosotros le llamábamos vieja, ¿tú has de creer? Dios Y mío, ahora qué yo dolor. me siento adolescente. Claro, pero es verdad que la percepción de la Ha vejez ha cambiado, ¿eh? Muy. También te lo diría. Muy. Porque yo creo que antes alguien de 40 o más que 40, quizás 50 años, ya Muy era un viejo. anciano. Porque es que la calidad de vida no era la misma Sí. y el envejecer de las personas tampoco. Entonces, aparte de que obviamente uno como niño enseguida piensa que todos son viejos, que eso Todos también son. es verdad, Sí. pero sí es que ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, fíjate, tú tienes 70 años y es que, o sea, no se percibe como tal, o sea, para nada, ni física, ni mentalmente, ni nada. Ay, que O me sea, va a ruborizar. Mira, eso es muy cierto. Sobre todo en países en desarrollo como República Dominicana. Aquí antes no se veía nadie viejo. Todo el mundo aquí, la población, la mayoría oscilaba entre los 14 y 30 años. Wow, muy joven. Muy joven, sumamente joven. Hoy día tú vas a los sitios y tú cada vez miras personas que tú dices, uy, pero ese anda cerca de mí o pasó en la Sí. guagua que iba al frente. Entonces, ese tipo de cosas no se sentían antes. Y yo cada vez noto que aquí, sobre todo, la población ha estado creciendo mucho. Y para bien, y la gente han empezado a entender y a vivir. Y sobre todo los más jóvenes también están, lo voy a llamar de una manera que va a parecer un poquito jocosa, pero son más receptivos. Están aceptando que hay una nueva realidad y están dando espacio para las personas que no tienen la edad de ellos. Qué maravilla. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces las cosas se separan por edad o por Cierto. la etapa de vida en la que se encuentra y todo se encajona o encasilla mucho, ¿no? Como esto es lo que toca por edad, o porque es tu etapa de vida tal, o ahora tienes que hacer esto, y no es así. Antes era, después de cierta edad, bueno, vaya para la iglesia, Ujú. júntese a cuidar Sí. los nietos. Sí, sí. Eso es, eso es. Y esa era, no había ninguna función. Hoy día las personas trabajan, desarrollan otras habilidades. Yo de joven pintaba y decían que me salía bastante bien y luego lo abandoné todo y en esta nueva etapa de mi vida yo he descubrir que tú puedes tener esas habilidades, que es como montar bicicleta. Yo monto bicicleta también y patino. Ay, qué ¿tú bien, entiendes? me encanta. y todo ese tipo de aventuras a mí me fascinan. Yo tuve un encuentro con unos jovencitos en el Parque Mirador. Ellos estaban esforzándose así y ponían la cara como un 8 y yo lo estoy mirando y digo yo, ¿y estos muchachitos? Había una barra en el parque, sabe que ahora hay bastante cosas para los niños, y ellos estaban tratando de subir y hacer lo que en mi época se le llamaba la vuelta del toro. Consiste en que tú te agarrabas de una barra y subías los pies y los tirabas hacia atrás y quedabas como así, torcido. Sí, como volteado. Así Volteado, como, sí. A mí eso me encanta, yo eso Y lo a hacía mí siempre. eso, yo siempre lo he hecho. Yo también, a mí me encanta. Y yo los veo que no pueden y eran unos jovencitos como entre 13 y 15 Es como la edad en Y la que ellos uno lo hace estaban- hasta más pequeño. sudando y tratando, esforzándose. Y digo yo, ay, pero ustedes sí son flojos. Y dice él, se queda uno mirándome así con esa actitud de, Desconfiando. Con esa carita como de ajá. ajá, este viejito cree que va a poder. Y yo hago, pra, y me agarro y yo he hecho. Y paso y me le puse así en líneas rectas hacia atrás y ellos aplausos y se pusieron en de todo. ¿Y cómo te hace eso y esto? Y bueno, entonces cosas como esas son las que te mantienen y hacen que la gente más joven se acerquen a ti. Claro. Ellos en mí yo encuentro que ven como un mentor Qué y bien. quieren saber más y quieren preguntar. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, el único viejito que yo recuerdo en mis años de infancia, porque la gente que llamábamos viejo, yo lo veía a ese señor como un anciano. Claro. Era un señor que fue hacendado en San Francisco de Macorís y don Juan se llamaba, y ese señor
¿Sabe lo que hacía? Él leía el periódico con una lupa que yo creo que era así de grande. Y él hacía así. Y yo le decía... Y él me dice, ¿cómo tú te llamas? Me preguntó un día. Digo, yo soy Joseito. Dice, ¿a ti te gusta leer? Digo yo, no, yo nunca he leído periódicos. Dice, te voy a enseñar. Ese señor me enseñó a mí a leer el periódico. Y cogió uno de esos periódicos y me dijo, pero yo no te voy a dar mis periódicos. Tú vas a tener que descubrir qué es lo que te gusta del periódico entero. Y cuando leas, me tienes que comentar al respecto. Y no era simplemente leerlo. Se convirtió en un aliado para mí. Qué maravilla. Esa experiencia yo la he traducido en que yo veo a una gente más joven, como ustedes y así, más jóvenes aún. Esas son la gente que a mí más me gustan. Y yo me le acerco. Yo le hago trucos con... y gente que están aprendiendo inglés y yo creo que me manejo bien en inglés y gente que quieren saber del mundo, de las experiencias, de las vivencias y me oyen a mí hablando con una elocuencia. Yo me esmero y digo, déjame impresionarlos bien. y creo que lo logro porque tengo en mi repertorio tengo una cantidad de gente jóvenes que se acercan a mí y se quedan, que me dan la atención. Y cuando te dan atención la gente joven es porque le interesa lo que tú dices. Si no, ellos no se acercan. No, y qué bonito y qué importante poder tener ese rol, ¿no? Como dices, como de un mentor, un guía o alguien que te motive en algo, como... Óyeme, esa historia de cómo te enseñó a leer con los periódicos y demás, incluso como dices, no solo a leer de no, mira, que sí, que la P con la APA, sino realmente con ese cariño de y vamos a comentar lo que pone y te va a dedicar ese tiempo, que eso es muy importante. Me parece una maravilla. Y lo que comentabas de los periódicos, me ha recordado una anécdota de mi bisabuela, que me contó mi mamá hace tiempo, que bueno, yo tuve la suerte de disfrutar de mi bisabuela por muchísimos años. O sea, ella falleció cuando yo era adolescente. Wow. Así que pude disfrutarla y en buenas condiciones, o sea, físicas y mentales, muchísimos años en verdad. Ella murió como con 97, 98 años. O sea, experiencia. Fue una maravilla, en verdad. Y ella era una mujer muy fuerte, de personalidad, no fuerte en el sentido de carácter o violenta, nada que ver, sino muy de echar para adelante. Porque mami me contaba que ella, pues cuando era niña, también por la época que España estaba viviendo y demás, pues mi bisabuela no tenía los recursos para poder acceder en este caso a la educación y poder formarse y demás. Y ella quería aprender a leer porque además veía a todo el mundo que leía periódico y ella tenía ese interés de ver qué ponía ahí. Y ella aprendió a leer recogiendo los periódicos que la gente tiraba. Y lo que hacía era que le preguntaba a la gente, ¿qué pone ahí? Y entonces le decían, mira, pone tal cosa. Y ella entonces se lo memorizaba. Y trataba de buscar eso en todo el periódico. Y luego, ¿y qué pone ahí? Y entonces ella día tras día iba preguntando eso y fue como uniendo todo lo que iba aprendiendo. Y ella aprendió a leer así. Entonces, esas son experiencias de vida muy, muy buenas. Qué bueno que lo estamos tocando. Sí. Porque puede eso representar cambios y cosas para las generaciones que vienen subiendo. Que muchas veces, como bien decían ustedes al principio, pueden hasta menospreciar y subestimar las personas porque la ven madura. Y antes era muy común aquí que decían, ay, pero ya, ¿y qué hace ese viejo haciendo eso? Y ya ese vocabulario yo no lo escucho casi. Claro. Lo cual me resulta grato porque la Por época supuesto. que me tocó vivir, yo no quiero que me estén censurando. No. Si yo tengo la energía y tengo el deseo de hacer y no le estoy pidiendo a nadie un peso para hacerlo, pues ¿por qué no? Claro, Sí. es que nadie tiene que decirte que no puedes hacer algo o que no puedes ser parte. Claro que no. Claro que no. Qué bien. No colocarte, no encontrar a tu gente que se coloque en la posición que tú estabas cuando tú eras niño y miraba a tu mamá, que pensabas que era Qué una vieja con 30 Sí. y poco Sí, de sí, años, ¿eh? No, con 29. Con Dios 29. mío, me duele solo de pensarlo. Ay, 29. Ay, sí. Qué bien. Pues sí, y nos contabas, en este caso, y justo tiene que ver con lo que comentaba de mi bisabuela,
que tú cuando eras niño decidiste que no ibas a ser obrero, ¿no? Y todo ese reto que supuso desde ese momento que tomaste esa decisión y que dijiste, no voy a ser obrero, quiero dedicarme a, en este caso, ser doctor. ¿Cómo comenzó todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión y dijiste, por aquí empiezo, voy a llegar a eso? Veía tantas gente que trabajaban tan duro. Las personas de hoy día ni cuenta se dan de cuánto hemos cambiado. Yo me fui del país cuando me gradué y toda mi vida de adulto joven la viví y de adulto. Uh-huh. Yo nunca trabajé aquí, excepto por la pasantía que se hizo. Fuera de ahí, no trabajé en este país y tuve una experiencia de vida de 4 décadas. Entonces, yo veía a estas personas con tanto trabajo y que montaban, y eran diferentes oficios. Las personas empujaban las carretas a puro cuerpo, andaban en caballos. Yo paso por lugares en San Francisco que ni los reconozco. Y yo digo, pero mira, aquí habían unas argollas en las aceras. Estoy seguro que ninguno de ustedes vieron eso. Habían argollas en ciertas áreas porque la gente, los campesinos venían con... El vehículo que se usaba en esa época era mucho el caballo. Claro, para atarlo ahí. Y en España también pasaba, sí. Entonces, eso, la gente de hoy día ni se recuerdan si es que lo vieron. La mayoría no lo han visto. No creo. Entonces yo decía, pues qué duro trabajan. Y yo me empeñé en querer ser un agente y yo veía que los médicos llegaban en su bata blanca, muy limpia, impecables, y las enfermeras y todo. Y digo, no, vamos a tirar alto. Y me empeñé en eso. Y mira, mi papá me puso a aprender oficios. Estuve en imprenta. Mi papá era zapatero. Mi mamá una ama de casa, muy una mujer de mucho carácter. Mi papá no era tanto así, pero mi mamá sí. Y ella, desde que ella vio que yo tenía todo ese deseo, ella decía, bueno, hay que ayudarlo en lo que necesite y lo que sea. Tengamos que hacer sacrificios extremos, no importa. El problema para ellos fue que yo envolví en esa pasión a mis otros 5 hermanos. ¿Y adivinas qué? Todos somos graduados de universidad y yo fui el primero en mi familia en graduarse de una universidad. Primero, bachiller. Fui el primero que se graduó de secundaria y luego de universidad. Y eso fue... Luego ya todos los primos más jóvenes que me siguieron se entusiasmaron. Y en mi familia hay muchos profesionales, bueno. Médicos, ingenieros, abogados, de todo. Sí, porque en esa época, bueno, el estudiar, yo tengo muchos familiares que no estudiaron porque lo que había que hacer era trabajar, dedicarse a un oficio. Sí, eso era lo yo recuerdo que cuando yo era muy joven, todavía tener un 8º grado era una gran cosa. Y ser bachiller como era una cuestión muy elevada, que ya casi todo se quedaba ahí. Y uno se dedicaba al trabajo. Que un 8º grado sería... Sí, una gran cosa. Pero mira, los privilegiados en esa época eran los que podían leer, articular y mal escribir. No que ahora le anden muy lejos, porque cada vez los muchachos con todas estas abreviaturas están que maltratan la lengua de una manera increíble. Pues mi mamá tenía un poquito más de escuela, 3er grado de primaria, y mi papá un 2º. Y él decía, pero es que tienen que aprender un oficio cuando yo le falte. Digo, yo es que no nos va a faltar nada, te vamos a cuidar. Y yo me empeñé, muy buen estudiante siempre fui. Me empeñé siempre en eso y me apasionó una maestra que tuve de historia del arte y de geografía. La señorita Dilia, eso en el Liceo México en Santiago, porque vivimos mucho entre San Francisco y Santiago. Qué maravilla que la recuerdes también. Sí, qué bonito. Y la recuerdo, ¿sabe por qué? Porque me marcó. Ella nos daba las clases y nos hablaba las pirámides, la Gran Muralla China, el Coloso de Rodas, las islas griegas, Granada, con la Alhambra y estos sitios. Y yo era así que babeaba. Yo me... Imaginando. Era un éxtasis que yo me ponía.
Y yo tenía un buen amigo que de hecho terminamos haciéndonos médicos los dos. Y él terminó, nos fuimos a España juntos. Éramos como hermanos. Y él se quedó en España y yo me tuve que regresar a Dominicana porque se complicó un poco lo económico. Y la universidad mejoró un poco y ya no había tanto problema. Pero esa señora nos daba esta clase. Era una jamona ella y yo la recuerdo con las cejas sacadas como se las hacían antes las mujeres, así. Y así. Nunca se casó. Y la señorita Dilia, si nos hablaba de México, nos enseñaba Xochimilco, nos enseñaba esto, todo. Qué maravilla. Y sabes que yo dije, y yo era así, yo decía, yo voy a ir a todos esos lugares. Y mi amigo se reía de mí. Y te cuento que yo he estado en 89 países, que es un récord que poca gente, Wow. no por falta de recursos. No, pero sí, poquísima gustos y gente. O sea, deseos. 89 países se dice rápido, pero espérate. Sí, es de grandes ligas. De muy grandes ligas, Dios mío, es de expertos, ya eso es una cosa. Y mira, todas esas, yo coleccionaba postalitas con las maravillas del mundo y todo, y tengo el placer de decir que, bueno, me falta muy poco. Y el único país, irónicamente, que no he ido, de los que ella nos hablaba, es México, que nos queda ahí al doblar la calle. Pero ese no hay problema, está al ladito. eso Cualquier está al día eso se cumple. Es mejor que hayas salido primero de los que están más lejos y así los que están al lado en cualquier momento uno pasa por ahí. Ese es así. Qué interesante eso, José. ¿Cómo te marcó la maestra y cómo te llenaba tú siendo estudiante de imágenes de esos lugares y que luego lo conociste gracias al esfuerzo que Sí, hiciste, sí. tu formación? Claro, eso es sobre todo cómo tu determinación te llevó a ser lo que eres. Porque muchas veces pensamos que para llegar a alcanzar grandes cosas, pues tenemos que tenerlo todo muy fácil. Sí. Y si no, no se llega. No es así. Y no es así, no es así. Muchas veces es verdad que tu entorno te lo dificulta y no te da la oportunidad y que es verdad que a veces las realidades son muy difíciles, pero muchas veces con determinación uno busca la manera. Y si quizás no puede llegar a eso, buscará otra cosa a la que sí pueda llegar e ir pasito a pasito, ¿no? Avanzando. Eso. Es así. Y hay que apreciar las oportunidades que uno tiene, de que qué bueno que todas esas personas se cruzaron en tu camino y te aportaron tanto para poder ir avanzando hasta un punto en el que quizás, pues como dices, tu familia no había podido llegar en otro momento. Exacto. Y que eso fuera inspiración para el resto de personas que estaban cerca de ti, ¿no? Ya fueran amistades o en este caso tu familia. Eso es una maravilla. Yo pienso que he sido muy privilegiado en muchos aspectos, en muchos sentidos. En parte porque yo no me doy por vencido y mientras más retos se me presentan, más yo quiero avanzar. Soy privilegiado porque conocí gente en el curso de mi vida que me sirvieron de modelo y me inspiraron a seguir. Y yo tenía a veces la creencia de que yo era un viejo en un cuerpo joven, porque yo nunca tenía tantas amistades de personas jóvenes y muchachos de mi edad. Yo siempre buscaba a las personas mayores, porque para mí eso tenían que darme. Y yo necesitaba que me dieran. Uh-huh. Y yo los tomé de ejemplo a ellos. Qué maravilla. Te acercaste a los gigantes y todo eso que te pudieron aportar. Jamás pensé que yo iba a ser un gigante. Mira que iba a estar sentado aquí en la silla de los vanagloriados gigantes. Cuando cumplí mis 30 años fue la única vez que me he sentido viejo. Qué ironía. Me sentí viejo por un amigo que comentaba, ay, pero ya tuve que cumplir 30, ya el mundo se acabó después de los 30. Digo, que se acabó, ¿y cómo va a ser? Y sabe que entre las poquísimas veces que yo he tenido episodios que yo pueda catalogar de depresivos, fueron esos días posteriores
Sí, a como mis una crisis 30 existencial, años. ¿no? Sí, Como quien diría. ya no soy joven. Uno dice sí que existe esa crisis de los 30 y Sí. crisis de los 40 y crisis de como que cada década uno parece que tiene que entrar Y en creo crisis. que nos han programado, Totalmente. nos etiquetan porque dice, ay, los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50. No, yo tengo lo que son. 20. Y son 20 cronológicamente, son 7-0, pero en mí y en cómo yo quiero manejarme en mi día a día, Sí. son 20. Sí, y yo creo que hasta bien, menos de bien 20. vividos. Sí, totalmente. Sí, es así. Y qué bueno, como dices, que tengas tan presente esas fuentes de inspiración para seguir y que ahora también seas una fuente de inspiración para muchos que te puedan escuchar. Estoy segura de que sí. Hay que ser agradecido y pensar muchas veces en esas personas que en algún momento han sido fuente de inspiración o de fortaleza para nosotros. Porque hay muchas personas que a veces no las tienen y tienen que echar para adelante sin tener a veces ningún referente. Y hoy en día eso de los referentes está difícil. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Sí, Pero los referentes. está difícil lo de los referentes. Pero si los han tenido en algún momento, es bueno, como bien decía José, tenerlos muy presentes y agradecerlo. Yo, por ejemplo, no puedo estar más agradecida con mis padres porque ellos, si hubieran tenido la oportunidad, hubieran querido acceder a educación universitaria en su momento y hubieran sido excelentes en aquello que hubieran decidido elegir, porque, por ejemplo, mi madre tiene una sensibilidad muy afín con todo lo que es la psicología o incluso el trabajar hasta con niños con necesidades específicas. Ella tiene como un don. No sé si le va a gustar que lo comparta por aquí, pero bueno, mamá, lo siento. Ella tiene como un don que realmente tiene una sensibilidad tan grande con los niños y con las necesidades específicas que puedan tener los niños, que ella muchas veces ha conocido distintos bebés de personas cercanas o incluso de clientes, porque ellos tienen un negocio familiar, mis papás. Y entonces, cuando conoce a esos niños, ella no sé de qué manera los siente, yo siempre le digo que es como una bruja, que muchas veces, incluso cuando tienen una edad que son bebés y no hay posibilidad de diagnosticar nada hasta que tengan 3 o 4 años y demás, ella siente que algo está pasando, que algo tienen. Y cuando pasan los años y vuelven esos amigos, clientes y demás, a muchos de ellos les han diagnosticado de, sí, mira, tienen autismo o tienen tal cosa. Y ella tiene esa sensibilidad que siente de una manera muy profunda a los niños y ve cuando algo puede estar pasando y ella hubiera sido excelente en eso porque le sale de una manera muy natural. Y mi papá, por ejemplo, él hubiera sido el mejor profesor de historia del mundo. Yo sí, lo que yo sé de historia, lo sé por mi padre, por nadie más, porque lamentablemente, pues bueno, en el camino, digamos que no recibí las mejores clases de historia que se diga, y mi padre siempre era la persona que se sentaba conmigo a contarme la historia como hay que contarla, como un cuento. Exacto. Porque eso es lo que es algo que pasó, y igual que un cuento se cuenta como algo que pasó, es lo mismo, es como un cuento. Y él me lo contaba de una manera que yo lo disfrutaba. Y de esa manera fue que yo aprendí, porque si no, pues lamentablemente no me entraba por ningún lado esa historia en la manera que querían forzarme a estudiarlo. Y él disfruta tanto de eso, y lo admiro mucho por eso, que él ya en una etapa adulta te estoy diciendo, no sé qué edad tendría en ese momento, pues entre 40 y pico y 50 seguramente, 40 y muchos, 50 y pocos, me imagino. Él decidió matricularse en la universidad. Wow. A estudiar historia por placer, ya no pensando en me voy a dedicar a eso, sino me gusta tanto la historia y él se ha leído todos los libros de historia del mundo. Tenemos una biblioteca en casa enorme y es todo de historia y de arte de mi padre, que lo ama y lo adora. Y él dijo, me voy a matricular y voy a estudiarlo por placer, para disfrutármelo para mí. Y para mí ambos son, mira, admirables y gracias a tenerlos como referentes, estoy hoy aquí disfrutando de todo lo que puedo hacer y de las oportunidades que ellos me han brindado. Entonces hay que agradecer. Pues esas excusas que pediste por compartir esa parte tan bonita y tan íntima de tu familia, sí. Yo creo que hay que decirle, mamá, no me la regañe. Eso es una experiencia muy linda. Sí. Así es que y tener esa... Eso quiere decir que tu madre es una persona con una extra percepción. Sí, yo siempre le digo que ella tiene un sexto sentido. Y hasta ella misma lo dice, pues yo creo que sí, es como si fuera un sexto sentido, porque ella siente muchas cosas que luego siempre se dan como algo, imagínate, tan complejo como sentir que alguien tenga una necesidad específica o algo. Y ella siempre
ve un poquito más allá de las personas y eso es algo que ella tiene y que a mí me encanta, en verdad. Eso Ojalá y quiere desarrollarlo. decir Ojalá. que los niños, la medida y percepciones que uno tiene a temprana Totalmente de edad. acuerdo, pienso así. Entonces, hay personas que la tienen ahí guardadita y en determinados momentos se le activa. Entonces, eso es muy bueno. Va a ser niña por siempre, ¿o yo? Por eso yo juego siempre, Así. para mantener ese niño vivo. Yo no lo pierdo, yo juego lo más posible y lo defiendo y lo cuido. Bien, ahora llegamos a un momento especial, luego de toda esta experiencia hermosa de José, de Raquel, y bueno, y de ustedes que seguro están ahí también generando imágenes con estas historias y también viviendo historias muy propias, los que estamos ahí escuchando y viendo. Vamos a ver ahora, que estoy yo así esperando desde hace rato este momento, y es para conocer el objeto gigante de José. Eso, el el objeto objeto que me- gigante que nos ha traído José, que como saben, es un objeto que es gigante por la historia que tiene detrás o por el significado que tiene para nuestro gigante. Así que vamos a ver qué nos ha traído José. Bueno, en esta etapa de mi vida, en cuando la mayoría, sobre todo en años pasados, cuando llegaban, inclusive le llamaban el ocaso de tus días. Pero ocaso suena como tan tétrico que te No, y está tan cayendo, deprimente. En vez de yo estar dedicándome a los rezos o a esperar la muerte, como dicen otros por ahí, yo decidí que yo quiero crear algo, un legado para mi comunidad. Yo siempre tuve una inquietud. Estoy en particular hablando de San Francisco de Macorís, que es una ciudad muy próspera, con un crecimiento apabullante y que No, sobre todo últimamente. últimamente Impresionante. tú vas y en 2 meses, en un eso mes, es, si vas un mes después ya es otra ya hay ciudad. hay cambios. Y entonces, con tanto dinamismo en la economía y en las actividades, los negocios, que tú encuentras allí de todo lo que hay en una gran urbe, y es un pueblo grande. Y entonces, para mí era muy preocupante el hecho de que siempre que yo llevaba mis amistades de fuera, de aquí, yo muy orgulloso, así me echaba para atrás de todos los halagos que echaban, pero llegaba un punto muy triste para mí, que se convirtió en un reto, porque las cosas que yo le veo problemas, yo la miro como un reto y digo, hay que buscar soluciones. ¿Cuál fue ese reto? Que no había un lugar, un espacio cultural en San Francisco de Macorís a la altura del desarrollo que tiene mi ciudad. Por supuesto. Entonces yo dije, no, aquí hay que crear algo. Empecé a indagar, a buscar personas y encontré muchísimas personas con muy buenas intenciones que estaban en mi misma sintonía. Y digo yo, pero vamos a ver. Entre ellos a Leonardo, a quien logré hacerle unos hechizos. No me dio mucho trabajo porque él lo vio como, wow, finalmente encontré un aliado para yo hacer locuras y que hagamos algo. Entre todas estas personas llegué a uno que me pareció bastante interesante, un curita muy revolucionario que andaba por los barrios haciendo cosas y yo lo vi en el internet. Resultó ser que era vicerrector de la Universidad Católica Nordestana. Digo yo, llegué a San Francisco de Macorís y cuando finalmente pude llegar donde él, preguntando, ¿quién tiene el número de este? ¿Cómo llego donde él? Ya lo habían hecho rector. Le hablé de mis inquietudes y de que necesitábamos un espacio que cuidara, preservara y mostrara al mundo, al país, qué es el Nordeste. Entonces ese espacio debería estar en la ciudad más importante que hay en la región y es San Francisco.
se me ocurrió que tenía que buscar un nombre que sonara bastante diferente, único. Si Nueva York tiene un MoMA, Santo Domingo tiene, Higüey tiene su catedral de Higüey, su basílica, nosotros necesitamos un ícono, un referente. Me inventé con las siglas MU, CU, NDE, MU Museo, CU Cultural y NDE Nordeste, un nombre que cae súper chulo y suena bastante original. Suena hasta medio africano. Mukunde. Suena muy bien. Suena muy bien. Y digo yo, vamos a tener un Mukunde. Y le mostré mi proyecto. Y me he pasado, los últimos 2 años yo he estado viviendo con mi computador, no te imaginas cómo, y dando viajes. Mañana me voy. A propósito. y resulta de que le presento mi propuesta al Consejo Universitario y ellos nunca aprueban cosas en primera lectura, vamos a decirle, hablando como en el Congreso. Y se hicieron cláusulas dentro de los estatutos estableciendo que si el patronato, que en parte, para empezar, está conformado con una gran participación de los componentes del decano, rectores, vicedecanos, inclusive el obispo de la diócesis de San Francisco siempre va a tener un papel relevante va a permanecer. De permanecer. Si los miembros del patronato no están de acuerdo, todos los logros que haya tenido Mukunde y su legado pasa automáticamente a la universidad con la promesa de mantener este patrimonio para la comunidad, que es el propósito de crearlo. Qué maravilla. Si se dan cuenta, en este caso no ha sido un objeto físico que nos han traído, pero ha sido un proyectazo. Sí. O sea, un proyectazo gigante. Que ya existe, ya ha iniciado y que eso va a seguir creciendo y sobre todo permaneciendo, que es muy importante, lo que estás diciendo, porque muchas veces esos proyectos con ese carácter social y en este caso artístico-cultural tan importante, muchas veces empiezan y genera un impacto buenísimo y de repente se dejan caer. Sí. Pero que haya esa seguridad de que va a permanecer es maravilloso, sin ninguna duda. José cierra su carrera, ¿verdad?, como ejercicio de médico e inicia otra carrera ahora, que es la carrera de gestor cultural. Eso es, esa reinvención en todo momento de la vida, que es justo lo que queremos transmitir en este espacio. Que uno no deja de transformarse, no deja de crear, no deja de crecer. No se queda solo ese crecimiento en, uno crece y se desarrolla sobre todo en una etapa joven o joven adulta y luego ya uno se queda estático en lo que está. Todo lo contrario, uno siempre crea y siempre se transforma. Ese ejercicio que José asume, que ya está en función hace tiempo, ya no es tan fácil. La gestión cultural implica mucho trabajo y qué bueno que tú asumiste eso, José. Qué bueno que
si hubiera tú estado Yo guardo. sentado, así, esperando, viendo la vida pasar o viendo televisión y esperando a tomando ver si- pastillas. Ay, Sí. ay. Me place decir que no tengo mochila con medicamentos. Maravilla, qué bien. Que eso es un gran plus. Y nada, yo también tengo mi parte histórica. No quise cambiarlo por completo, el secretito de algo personal que fuera significativo. Ay, qué Así maravilla. Que cuando acabemos con Mukunde, tengo un secretito que compartir. Cuéntanos ahora. ¿Qué? Bueno. ¿Conocen esto? yo veo no. una medalla, veo. Esto es una pieza que las mujeres del siglo XV y XVI usaban. Se llama macameo. No es mucam, no. Mucamo. Ahora, ¿Cómo es? Yo sí sé lo que es, sí, pero no me acuerdo el Mecamo. Ay, qué vergüenza. Lo buscaremos. Ahora mismo no Sí. estamos muy fluidos. Yo veo una medalla. No, yo sé el nombre de lo que tú quieres decir, pero no me acuerdo, en verdad. Camameo. Sí, ¿no? Camameo, sí. Esto es muy significativo por el hecho de que esto eran secretos que las damas usaban y en donde guardaban sus más preciados tesoros. Wow. Yo encontré esto en un mercado de pulgas hace 50 y tantos años y se lo regalé a mi madre. Yo conservo esto como un tesoro muy grande, porque yo no sabía qué uso mi madre le había dado. Quiero compartir con ustedes un secretito que yo descubrí al encontrarme esto después del fallecimiento de mi madre. Ella siempre decía, esto guarda mis amores, mis dos grandes amores. Yo nunca supe, lo sospechaba, que yo era uno de sus grandes amores. Y ¡Ay, miren, qué maravilla! Dentro de este camameo está la foto de mi padre, su esposo, y la mía. Miren qué afro y cuánto pelo había en ese ¡Qué entonces. maravilla, José! ¡Qué preciosidad! Esta es una foto de cuando yo tenía 20 años que ella tiene aquí. Y yo lo he conservado y para mí esto es muy precioso. Qué bello. De verdad, es una preciosidad y sobre todo lo que transmite y con lo que te conecta, que es con tu mamá. Sí, el vínculo con tu madre y de tu madre contigo. Sí, ese amor tan puro. Mantenerla viva. Sí. Qué maravilla, José, qué belleza, de verdad. Bueno, con esto ya vamos casi finalizando. Nos apena muchísimo porque estamos disfrutando muchísimo y por nosotros estaríamos aquí todas las horas del mundo. Pero ya, pues cerrando prácticamente, vamos a pasar a esta partecita final que nos encanta, que es el consejo gigante que nos va a dejar José, que como ustedes saben, puede ser una frase, puede ser una mini experiencia, puede ser algo que nos pueda dejar José de sus saberes, de lo vivido, de lo que nos puede transmitir y que nos deje con algo que aprender o algo que llevarnos con nosotros. Así que cuéntanos, José. ¡Wow! ¡Qué reto me han puesto! Yo creo que mi mayor comentario para todas las personas jóvenes y hasta de mi edad que vean este programa es que deben vivir su vida al máximo y pensar que no hay retos que no se puedan lograr. Yo vivo mi vida bajo la inspiración de sí se puede. Qué ¿Y maravilla. por qué digo que sí se puede? Porque no hay nada que tú no puedas lograr. Nos limitamos, nos ponemos trabas y yo muchas veces califico ese tipo de cosas como excusas que nos damos por no haber logrado cosas que queremos lograr. Pero ¿cómo tú vas a lograr algo que no has intentado? Totalmente. Eso que dices justo, mi padre dice una frase que dice, si tú dices que no a algo, ya es seguro que es no. Tienes por lo menos que intentarlo. Si tú dices no antes de intentarlo, ahí sí es seguro que es no. Tienes que intentar para ver si es sí o no. Jamás vas a ganar una guerra que no echas. Totalmente. Y cuando digo guerra no es necesariamente la guerra destructiva que conocemos. Sino un reto, una batalla. Un objetivo. Un objetivo, un logro. Uh-huh. Y eso sí se pueden. Maravilloso, José.
Maravilloso, señores. Como decíamos, como decía Raquel, quisiéramos quedarnos con ustedes aquí hablando con nuestro gigante José que nos acompaña hoy, pero bueno, nos tenemos que ver en un próximo episodio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bueno, y si nos queremos ver otra vez, ustedes saben que nos pueden conseguir donde siempre estamos, en las redes sociales. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo para todos y esperemos que hayan disfrutado mucho. Chao. Chao.